Y ese llamado que se nos ha hecho es el llamado al evangelismo, es el llamado de la gran comisión. La tarea principal que el Señor nos ha encomendado y que nos dejó, la última tarea que les dio a sus discípulos fue ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Ahora es un trabajo en equipo, pero todo trabajo en equipo depende de los logros personales que cada uno en el equipo alcance. ¿A qué me refiero con esto? Si tenemos un equipo que va a realizar una determinada tarea, vamos a pintar todo este edificio y hacemos un equipo de 10 hombres para llevar a cabo esa tarea. Cada hombre tiene una porción que debe alcanzar, un metraje que debe alcanzar de manera particular, pintando. Y comenzamos la tarea. Y si yo no cumplo con el metraje que se me ha asignado, la tarea no va a ser completada. No quiere decir eso que no vamos a alcanzar la meta, pero los demás tendrán que esforzarse aún más para que la meta sea cumplida. Tarea aquí en la iglesia. Es una tarea que el Señor nos ha dejado a todos como iglesia, pero que también nos ha dejado a cada uno como creyentes de manera particular. Y esa es una de las características del trabajo en equipo. Hemos recibido una tarea, todos tenemos una meta que cumplir, todos tenemos que esforzarnos por cumplirlo, todos tenemos que en ese esfuerzo alcanzar logros particulares, pero esos logros particulares tienen que apuntar a un mismo objetivo, que es la tarea que se nos ha asignado. Todos hemos recibido una tarea de parte del Señor, como iglesia, predicar el evangelio, pero cada uno tiene que esforzarse de manera particular, cada uno tiene que tener sus logros propios, pero esos logros apuntan a una sola meta, en nuestro caso, 50 personas o más en este año. ¿Qué pasa cuando yo no cumplo con mi tarea? ¿O qué pasa cuando, a pesar de ser un equipo, todos estamos trabajando de manera independiente? Mis logros no apuntan a la meta común, sino a mi propia meta. ¿Qué pasa? La tarea fracasa. Me viene a la mente, en el año 96, nosotros íbamos a jugar la Serie del Caribe en Puerto Rico. Y teníamos un equipo estrella. Todo el mundo dijo, la Serie del Caribe es de la República Dominicana. Teníamos, como decimos en el argot beisbolístico de nuestro país, un trabuco de equipo. Jugadores de grandes ligas. Teníamos un equipo del sueño. Yo creo que ha sido una de las veces que más vergonzosamente hemos perdido en una competencia. ¿Por qué? Porque a pesar de tener un equipo de estrellas, no tuvimos un equipo estrella. A pesar de que teníamos jugadores que podían alcanzar muchos logros, cada uno trabajó para su meta personal y no para la tarea que como equipo se les había encomendado. Pienso también en el Clásico Mundial de Béisbol. Nosotros fuimos al Clásico Mundial de Béisbol y en varios años teníamos probablemente el mejor equipo y perdíamos, porque no había un trabajo de equipo, sino un trabajo personal de cada uno. La única vez que hemos ganado el Clásico fue en el año 2013 y quizás teníamos el equipo más flojo que hemos llevado en todos los clásicos que se han realizado, pero había una fortaleza, había un equipo compacto. Y la meta de cada jugador apuntaba a la meta común de que como país pudiéramos ganar. Nosotros podemos hacerlo igual como iglesia, como cuerpo de Cristo, como pueblo del Señor. Tenemos una meta. Si cada uno trabaja para que la meta sea cumplida, vamos a ganar, vamos a cumplir con la tarea que se nos ha encomendado. Si nos separamos y comenzamos a buscar logros independientes, vamos a fracasar.
Tenemos que trabajar en pro de eso porque eso es lo que el Señor nos ha dejado. Y hoy quisiera comenzar una serie de predicaciones acerca de esa tarea que se nos ha encomendado, acerca de cómo vamos a hacer equipo para alcanzar lo que el Señor tiene para nosotros. Y quisiera que me acompañen al Evangelio de Mateo. Vamos a buscar el capítulo 28, el último capítulo del libro, y vamos a leer los últimos 4 versos del Evangelio de Mateo, un texto popular que todos conocemos y que hemos llegado a llamar la Gran Comisión. Vamos a ver qué nos dejó el Señor allí. ¿Cuál es la labor que Él me ha dejado como iglesia? ¿De qué manera se cumple esa labor? ¿A dónde vamos a llegar y en qué fundamento realizamos esta tarea? Mateo capítulo 28, los versículos del 16 al 20, dicen: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Y cuando le vieron lo adoraron, pero algunos dudaron. Acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos da la oportunidad de venir a ella. Gracias por amarnos. Gracias por edificarnos. Estamos delante de ti, Señor, y queremos que tú nos muestres cuál es nuestra labor, que nos fortalezcas de forma tal que salgamos y cumplamos lo que tú has destinado para nosotros. Bendice este tiempo. Cuida mi corazón, cuida el corazón de mis hermanos, que no haya nada, ninguna situación que impida que tu palabra sea predicada y recibida. Más bien, Señor, grábala en nuestro corazón y que no haya paz en nosotros hasta que no meditemos en ella, no la apliquemos y no vivamos de acuerdo a lo que tú nos enseñas. Por tu Hijo Jesús. Amén. Y amén. Este pasaje que tenemos aquí es la última narración que hace Mateo sobre un encuentro de Jesús con sus discípulos. A pesar de que es la última narración de Mateo, no quiere decir que fue la última vez que Jesús en este mundo se encontró con ellos. Cuando se da el evento de la resurrección, nos enseña la palabra que el Señor pasó 40 días apareciéndose a sus discípulos, reuniéndose con ellos en distintos lugares y fortaleciendo su vida para lo que ellos tenían que enfrentar. Después de la gran comisión, de esta reunión, se da otra reunión con ellos importante, que es cuando el Señor Jesús ya asciende al cielo. Lucas capítulo 24 se nos dice que el Señor se reunió con ellos fuera, en las afueras de Jerusalén, en la ciudad de Betania, y de allí oró por sus discípulos, y mientras oraba, mientras lo bendecía, fue llevado al cielo. El mismo Lucas, en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 12, nos dice que después de la ascensión a los cielos, los discípulos regresaron a Jerusalén desde el monte de los Olivos. Es decir, que el Señor ascendió al cielo en el monte de los Olivos, pero aquí se nos dice que los discípulos recibieron esta tarea en un monte de la ciudad de Galilea, es decir, 2 lugares totalmente diferentes. Lo que nos encontramos aquí es a Jesús como el actor principal de esta escena en la historia de la salvación, y nos encontramos a los discípulos, que son los que reciben la acción que el Señor Jesús está ejecutando. Esto viene después de Jesús haber resucitado. Jesús va a la cruz, muere, al tercer día resucita, y mientras se da ese evento, los discípulos, por las narraciones que vemos en las Escrituras, están desorientados, están desanimados, no saben lo que va a pasar. Pero el día de la resurrección, el Señor aparece a las mujeres que van a visitar la tumba y le dicen: vayan a sus hermanos, díganle que es resucitado,
que vayan a Galilea, que yo voy delante de ellos y allá nos vamos a reunir. Ese es este evento que nosotros vemos aquí. Un evento que se da como cumplimiento de algo que ya el Señor les había prometido a ellos en el capítulo 26. Mientras el Señor les hablaba de lo que iba a suceder en el capítulo 26 de Mateo, en el versículo 32, de manera específica, el Señor les dice a ellos, versículo 31, entonces Jesús les dijo, esta noche todos ustedes se apartarán por causa de mí, pues escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Luego vemos que el Señor resucita y entonces se da todo este encuentro. No sabemos exactamente dónde, el versículo 16 solamente dice que fueron al monte que Jesús le había señalado. No se nos dice aquí, pero podemos ver un proceder en el Señor, digamos, coherente con lo que había sido su vida, con lo que había sido su accionar. Cuando leemos el Nuevo Testamento, en el mismo libro de Mateo, vamos a ver al Señor desarrollando su ministerio o pasando tiempo en lugares apartados que se identifican como montes. En el Mateo capítulo 5 nos dice que el Señor nos dio el sermón ¿de dónde? El sermón del monte, el sermón allá arriba en la montaña. En el capítulo 14, Mateo nos refleja en el versículo 23 que dice que el Señor se apartó a un monte, a una montaña y pasó toda la noche orando. En el capítulo 15, Mateo también relata que estando en Galilea, el Señor subió a un monte a buscar un lugar apartado. En el capítulo 17 nos muestra la transfiguración que sucedió ¿dónde? En un monte apartado. Aquí el Señor toma uno de esos lugares apartados y le dice a los discípulos, vayan al monte donde yo les he señalado. Leyendo, me gustó algo que vi de un escritor que decía, hablando de este texto, que Jesús llamó a sus discípulos en un monte y que lo más natural era que se despidiera de ellos en un monte. Por eso lo vemos al Señor reuniéndose con ellos en un lugar apartado para tener un tiempo de intimidad, algo personal con ellos. El versículo 17, le estoy hablando del contexto de lo que rodea el mensaje donde queremos posar nuestra atención a partir del día de hoy. El versículo 17 dice que estando los discípulos allá, apareció Jesús y dice que cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Y esto nos pone a pensar, solamente estaban los 11 allí. ¿Por qué tenían que dudar los 11 si ya ellos eran creyentes fieles? Se había dado un evento anterior a esto, después de la resurrección, que era cuando Tomás todavía decía, no, yo no creo en eso. Si Jesús no se me aparece a mí, yo no creo en que ha resucitado. Y el Señor Jesús aparece y le dice, soy yo, Tomás, mira mis manos, mira la herida en el costado, yo he resucitado. Los 11 discípulos ya habían pasado por eso. Entonces, ¿quiénes eran los que dudaban? Tampoco se nos da ese detalle aquí, pero algunos comentaristas y estudiosos de la palabra dicen que muy probablemente este encuentro aquí es aquel encuentro al que Pablo en 1 Corintios capítulo 15 se refiere diciendo que el Señor apareció a más de 500 de sus discípulos. Yo puedo pensar en cierta coherencia, en cierta lógica en esto, porque Galilea era el lugar, o fue un lugar donde Jesús pasó mucho tiempo trabajando en la obra de su ministerio. Allí los discípulos fueron entrenados viendo a Jesús sanar, viendo a Jesús echar fuera demonios, viendo a Jesús predicar el evangelio. Probablemente muchos de los discípulos, aparte de los 11, eran de allí, de la ciudad de Galilea. Entonces es muy probable que allí estuvieran más que los 11 discípulos. Y hablo de 11 porque ya Judas no estaba en el grupo. Pero eso nos muestra dos cosas más importantes. No solamente que probablemente allí habían más personas, sino que nos muestra el amor que Jesús tenía hacia ellos.
Es probable que ellos, algunos dudaran porque no reconocían a Jesús todavía a la distancia. Probable que haya sido eso. No podían creer que era Jesús el que estaba caminando en dirección hacia ellos. Pero Jesús no los deja así. Jesús nos dice, oye, esto, después que yo resucito por ellos, después que yo voy a la cruz, entonces ellos van a dudar. Sino que Jesús, en una muestra de amor, de confianza, de intimidad con sus discípulos, se acerca a ellos. Recibe la adoración que ellos le están dando, pero también viene para aclarar las dudas de aquellos que todavía dudaban. Nos está mostrando el carácter de amor por sus ovejas que en un momento determinado pueden fallar ante las cosas que les ha dicho. Y me llena de ánimo eso, mis hermanos. Porque yo no sé usted, pero muchas veces yo he dudado de las cosas que veo en las Escrituras. No dudar en sentido de creerlas, pero he dudado de estar atravesando alguna situación y mi corazón se llena de ansiedad. Mi corazón comienza a buscar soluciones humanas y lo que hace es que se agobia más. Y he podido ver cómo el Señor, a pesar de mi incredulidad, viene, se acerca, me hace sentir que Él está conmigo y resuelve todas mis situaciones. ¿Cuánto amor tiene el Señor por nosotros? ¿Cuánto amor tiene el Señor que esta gente dudaba y dice, Jesús se acerca a ellos? Y no se acercó para reclamarle, sino que dice la palabra de Dios, se acercó a ellos y les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aquí se nos entrega, muchas gracias, mi hermana, aquí se nos entrega la última encomienda del Señor para nosotros. Pero para entender este pasaje, para que podamos entender lo que queremos ver de allí, hay tres cosas que tenemos que repasar. Tres términos que nosotros conocemos, pero que es bueno refrescar en nuestra vida. Y el primero de esos términos es el evangelio. ¿Qué significa la palabra evangelio? La palabra evangelio significa buen mensaje. Y en el Nuevo Testamento ha sido usada para referirse al buen mensaje de la obra del Señor en favor nuestro. Se usa para hablar de Jesús, hablar de quién era Él y de lo que Él había hecho. De manera sencilla podemos decir que el evangelio es el anuncio de la vida, la muerte, la resurrección y el regreso de Cristo a favor nuestro. Eso es el evangelio. El mensaje de la obra del Señor, de su nacimiento, de su muerte, de su resurrección y de su regreso por cada uno de nosotros, de su regreso por su pueblo. Pero tenemos también que hablar de lo que significa el evangelismo. Y el evangelismo es una palabra que se deriva de la palabra evangelio y que significa dar a conocer el evangelio. Es decir, que cuando usted evangeliza, usted no está hablando de otra cosa que no sea del evangelio. Usted está comunicando quién es Jesús, qué hizo Jesús y por qué nosotros le necesitamos a Él. Entonces tenemos que recordar también lo que significa la gran comisión. La gran comisión es la encomienda, la asignación, la tarea de hacer evangelismo, de difundir el evangelio en todo lugar. Es lo que nos está llamando a hacer Mateo capítulo 28. Cuando nosotros ponemos estos tres términos juntos y lo aplicamos a nuestra vida, podemos concluir entonces que cada uno de nosotros tiene el evangelio. Usted tiene el evangelio. Tiene el evangelio porque tiene la palabra de Dios y la conoce. Tiene el evangelio porque ha probado esa realidad en su vida. Porque ha probado lo que el Señor está haciendo con usted. Usted es portador de la presencia de Cristo a través
del Espíritu Santo. Y si usted tiene el Evangelio, entonces tiene que recordar que tiene la capacidad de evangelizar. Pastor, yo no sé de la Biblia, pero sabe del Evangelio. No se necesita conocer y ser un experto en la teología y en los asuntos bíblicos para evangelizar, porque lo principal es que usted es un portador del Evangelio a través de la salvación y la presencia de Cristo. Y como usted tiene la capacidad de evangelizar, tiene que saber que debe cumplir con la gran comisión. Tiene que cumplir con la tarea. Tiene que llevar a cabo y obedecer al Señor en el mandato que Él nos ha dejado. Cuando nosotros combinamos estas tres cosas, evangelio, evangelismo, la gran comisión, y nos vamos al texto que tenemos en el día de hoy, después de haber visto el contexto que se nos cuenta ahí en los versos 16 y 17, encontramos a partir del versículo 18 varias cosas que tenemos que aprender. Y lo primero que quiero que aprendamos en el día de hoy es que la gran comisión es un mandato y una prioridad para la vida del creyente. La gran comisión es un mandato y una prioridad para la vida del creyente. ¿Por qué? Porque es un mandato directo de Jesús para nosotros. Es un mandato directo de Jesús para nosotros. Mira cómo dice el versículo 18. Acercándose Jesús les dijo. El Señor ya le había mandado un mensaje a ellos con las mujeres que fueron a la tumba, pero ese no era el mandato principal que el Señor les quería decir. El Señor les dijo que vayan a Galilea, como habíamos hablado, pero eso no era lo que el Señor quería decirle a ellos. Lo que el Señor quería decirle a ellos, el mandato, la prioridad, la palabra de mayor importancia, se las dijo de manera personal. Por eso dice, Jesús se acercó y les dijo. Yo sé que usted ha tenido la experiencia de que cuando usted está en su trabajo y hay una tarea importante que llevar a cabo, esa tarea no se la dice un compañero de trabajo. Esa tarea se la dice el jefe. Se la dice su superior. Y se la dice ¿por qué? Porque él quiere que usted le preste la debida atención. Se la dice porque él quiere que usted entienda que es algo importante. Y uno dice, bueno, si fue el jefe que me lo dijo, yo tengo que hacer ¿qué? Ponerle prioridad a hacer eso. O usted llega a su puesto de trabajo y se encuentra allí un folder con una nota firmada por su jefe. A lo primero que usted le pone atención es a lo que le están dejando allí. Es por eso que nosotros tenemos que ver la gran comisión como una prioridad para nuestra vida como creyentes, porque es un mandato que viene directamente de Jesús a nosotros. Y si es un mandato directo de Jesús, entonces es un mandato que tiene que ser obedecido. ¿Por qué? El mismo verso 18, el Señor comienza diciendo que debemos obedecerlo porque a Él le ha sido dada toda la autoridad. Toda la autoridad. Nos está hablando la persona que tiene más autoridad en el mundo completo. Y por eso nosotros tenemos que obedecerlo. Dice, yo tengo toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Eso significa también que Él tiene toda la autoridad sobre la vida y la muerte. Él tiene toda la autoridad sobre el creyente y sobre el incrédulo. Él tiene toda la autoridad sobre toda situación. No hay nada que pueda impedir que la gran comisión sea cumplida, porque es un mandato del Señor que usted y yo debemos obedecer. Además, tenemos que obedecer porque la palabra de Dios dice que el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Tenemos que obedecerlo porque el mismo Señor dice, si me amáis, ¿qué tenemos que hacer? Guarden los mandamientos. Y lo que nos está dejando aquí es un mandamiento del Señor para nosotros. Tiene que ser el mandamiento de mayor prioridad para nuestra vida. Tiene que caracterizarnos esto. Y tiene que ser prioridad porque la vida cambia cuando usted y yo cumplimos con la gran comisión. Mis hermanos, la vida cambia cuando predicamos el Evangelio. Y les quiero poner el ejemplo de nosotros mismos. ¿Cuántos de nosotros puede decir que su vida no ha cambiado después de conocer a Cristo?
¿Podría usted decir, yo conocí a Cristo y no ha pasado nada en mi vida? Mi vida sigue siendo igual, es más, mi vida es peor que como era antes. Yo no lo creo. Y si así, revísese que usted no conoce a Cristo. La vida cambia cuando predicamos. Y cuando cambia la vida de la gente, comienza a cambiar el entorno que nos rodea. Y cuando cambia el entorno mío, y cambia el suyo, y cambia el de aquel, y cambia el de aquel, el lugar donde vivimos se hace mejor. Porque la vida cambia cuando Cristo llega y saca fuera las tinieblas e impone el reino de la luz. Las puertas del reino son abiertas para que el reino de Dios sea ensanchado cuando usted y yo le damos prioridad a la gran comisión. Además, ¿usted sabe por qué tenemos que darle prioridad? Porque el apóstol Pablo, hablando en 1 Corintios capítulo 1, dice que Dios decidió salvar a la gente por medio de la locura de la predicación. Si usted y yo no cumplimos con la gran comisión, no va a pasar nada alrededor de nosotros. El mismo apóstol Pablo, hablando a los romanos en el capítulo 10, cuando habla de las misiones y de cómo debemos predicar el evangelio, lo hace partiendo de que debemos cumplir con la gran comisión, ir y predicar. Porque él dice, ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién les predicará si no hay quien vaya? Tenemos que cumplir con prioridad con la gran comisión. Y no solamente cumplir con ella, sino que nuestra vida sea caracterizada por el evangelismo. La gran comisión es un mandato directo de Jesús que debe ser obedecido, al cual le debemos dar prioridad y que debe caracterizar nuestra vida como creyentes. Una de las cosas que Jesús le dijo a sus discípulos en el libro de Juan fue: venid en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. La gran comisión es un llamado a tomar la caña del evangelio, tirarla en el océano de un mundo que se pierde y rescatar de allí a aquellos que viven esclavos del pecado para que vengan a la libertad de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo tenemos que cumplir diariamente con la gran comisión. Tiene que caracterizar nuestra vida. Sus acciones tienen que estar caracterizadas por llevar el mensaje del evangelio. Sus palabras tienen que ser palabras, como dice el libro de Colosenses, sazonadas con la sal del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No puede ser que lo único que hablemos sean cosas triviales en nuestra vida. No puede ser que todo el mundo sepa que usted es el mayor fanático del béisbol o el mayor fanático de la lucha libre, pero que usted no es el mayor fanático del evangelio de Jesucristo. Y cuando hablo de fanático no estoy hablando de locura, sino estoy hablando de aquella persona que sabe, que le da importancia y que quiere que todos los demás conozcan lo que él conoce. Que sabe que esa es la solución para la vida del hombre. Tenemos que predicar diariamente el evangelio. Tenemos que cumplir con la gran comisión. Pero ¿saben también qué nos enseña esto? Que la gran comisión no solamente es un mandato directo de Jesús a nuestra vida, sino que es un mandato universal. Es un mandato universal. En 3 ocasiones la Biblia nos habla de este mandato. El Señor Jesús en el aposento alto le dijo a los discípulos que ellos iban a ir a predicar a todo lugar. Les habló aquí en este monte en la ciudad de Galilea. Les habló en el monte de los Olivos en su ascensión. También les dijo, ustedes recibirán poder y serán testigos en todas partes, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra, en todas partes. Y nos habla de esto para que nosotros entendamos que la gran comisión es un mandato universal. Y es universal porque es un mandato para todos los creyentes. Si usted es un creyente, usted es un cristiano, usted está destinado a cumplir con la gran comisión. La gran comisión no fue dada exclusivamente al grupo de los apóstoles y los creyentes de su época. ¿Por qué? Porque si hubiese sido el caso, a la muerte de los apóstoles, terminamos con la tarea de la gran comisión. No fuera necesario, pero fue dado
al igual que todo lo que está en las Escrituras, a todos los creyentes, en todo lugar y en todas las épocas. Es por eso que la palabra del Señor continúa hablándonos a nosotros aún en el día de hoy, porque fue dada para todos. Un comentarista dice que lo importante de la Gran Comisión es que no fue dada de manera exclusiva a los apóstoles, ni fue dado solamente a los 120 que estaban en el aposento alto. Dice que fue dada a la iglesia, es para todos los cristianos, no solamente para los líderes eclesiásticos. ¿Y qué le está diciendo? Que desde el más pequeño hasta el más grande de los creyentes tienen que cumplir con la Gran Comisión. Usted no puede decir, el pastor evangeliza cuando predica. Usted no puede decir, pastor, lo voy a invitar a mi casa para que evangelice a mi vecino. No, invítame que yo voy como quiera. Pero usted tiene que ganárselo usted a él. Usted tiene que cumplir con su tarea delante del Señor. Y cada uno de nosotros tiene que saber si nuestra vida se está caracterizando por el cumplimiento de la Gran Comisión. Cuando nosotros vemos la Gran Comisión, nos damos cuenta que es un llamado universal que ha ocupado a todos los creyentes desde hace 2000 años. Si hubiera sido dado a los apóstoles, hubiera cesado a la muerte de esto. Pero al ser dado a todos los creyentes, ha permanecido en todo lugar y a lo largo de todo el tiempo. Y usted y yo hoy somos parte de ese mandato. Usted y yo tenemos que cumplir, tenemos que llevar a cabo la obra que el Señor nos ha dado y hacerlo de forma tal que día tras día, en todo lugar y hasta el fin del mundo, estemos cumpliendo con la Gran Comisión. La Gran Comisión es un indicativo para cada uno de nosotros. Es un mandamiento que reposa en la promesa de la autoridad de Cristo y de su presencia para nuestra vida. Es una responsabilidad universal porque cada creyente y a la vez todos juntos como iglesia y en todas partes tenemos que llevarla a cabo. Cuando nosotros nos negamos a cumplir la Gran Comisión, nos estamos negando a enseñar y a mostrar la obra que el Señor ha hecho por usted y por mí y que está haciendo en un mundo que se pierde y donde usted y yo hemos sido rescatados. Es una responsabilidad para cada uno. Cuando nosotros cumplimos con la Gran Comisión, estamos también mostrando el amor del Señor al mundo que nos rodea. Un profesor del seminario en su libro de misiología dice lo siguiente: los mandamientos más grandes del Señor son: amarás al Señor con toda tu vida y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y él dice, si yo amo al Señor con todas mis fuerzas, voy a querer que todo el mundo lo conozca. Si yo amo a mi prójimo como a mí mismo, voy a querer que conozca al Señor. No hay una escapatoria. Si yo amo a Dios, voy a cumplir diariamente con la Gran Comisión. Pero no solamente es universal porque es dado a todos los creyentes, sino porque involucra a todas las naciones. Eso es lo que dice el texto. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Y qué significa eso? Todas las naciones, a todos los grupos de personas, a todas las etnias del mundo. No solamente vayas a un país determinado, sino que debemos procurar que todos los grupos que componen ese lugar escuchen el Evangelio. Que no haya nadie que se quede fuera de conocer al Señor. Que no haya nadie que quede fuera de escuchar acerca de Jesús y acerca de sus pecados. Porque no es cumplir la Gran Comisión de manera vana. La Gran Comisión se cumple cuando nosotros le enseñamos a la gente que por tus pecados tú necesitas a Cristo. Recibí un mensaje que me enviaron esta semana que decía, las buenas noticias del Evangelio solamente son buenas si tú entiendes la mala noticia del pecado. No es dar una buena noticia vana, es decirle, te voy a dar una mala noticia, tú estás condenado, pero sobre tu condenación te voy a dar una buena noticia, tú puedes ser salvo en Cristo, en todo lugar y en todo
momento. Pero hay algo también importante en este pasaje. Y he querido introducir lo que nos corresponde partiendo de esto que nos enseña aquí. Es un mandato directo de Jesús, porque dice la Biblia que Jesús le dijo, es un mandato universal porque va dedicado a todos los creyentes y a todo el mundo, pero también la Gran Comisión es un mandato de acción continua. ¿Por qué es un mandato de acción continua? Porque el punto céntrico de la Gran Comisión es lo que nos dice, vayan y hagan. Él no me está diciendo, muévete de un lugar a otro. Quédate callado hasta que llegues allá. La mejor traducción de esto es, mientras estás yendo, ve predicando el Evangelio. Y eso nos muestra, mis hermanos, que es algo que yo tengo que hacer diariamente. Diariamente con el Señor, a cada momento y con todo el mundo. Es un mandato de acción continua porque no debe parar esta obra en nuestra vida. No pare nunca de hablar el Evangelio. No pare nunca de decir lo que el Señor está haciendo en su vida y de decir cómo lo está haciendo. No pare nunca de decir a nadie qué tan necesitado está el mundo en medio de las tinieblas que nos rodean, qué tan necesitado está de la luz de Cristo. No pare de hablar nunca. La solución que el mundo necesita no está en las cumbres mundiales de liderazgo. No pare de hablar nunca de que la solución que el mundo necesita no es la paz mundial. Lo que el mundo necesita es entender sus pecados y conocer a Cristo. No pare nunca de hablar eso. Mientras usted está yendo, vaya hablando del Evangelio. Pero no hablando por hablar, vaya con una intención de hacer discípulos de Cristo. Nosotros tenemos que hacer eso. Como iglesia y como creyentes necesitamos esforzarnos más por hablar el Evangelio. Y yo quiero que usted comience a pensar y comience a orar. ¿A quién usted le está hablando el Evangelio? Que usted comience a orar y a pensar. No solamente para hablarle a aquel que usted nunca más va a volver a ver, sino en quién estoy invirtiendo mi vida para hablarle del Evangelio. Que usted comience a orar y a pensar, ¿qué tanto me estoy esforzando por cumplir este mandato que el Señor me ha dejado? ¿Sabe lo que significa no cumplir con la Gran Comisión? Desobedecer al Señor. Y yo no sé si usted quiere vivir una vida de desobediencia al Señor. Yo no sé si usted quiere vivir una vida lejos de lo que el Señor lo ha llamado a hacer. Como creyentes y como iglesia necesitamos esforzarnos por cada día, hablar el Evangelio, cumplir la Gran Comisión, pero no hacerlo a cada día, sino hacerlo en cada momento de nuestro día. Que todo lo que usted haga refleje el mensaje del Señor. Me gusta la historia de Dwight L. Moody, un famoso evangelista estadounidense de la ciudad de Chicago. Él cuenta que hizo un compromiso con el Señor de que no le permitiera que no pasara un día sin hablarle a alguien del Evangelio. Y no importaba cómo él estuviera, ni en la condición en la que él se encontrara, él iba cada día a salir a buscar a alguien para predicar el Evangelio. Y lo hizo en situaciones de salud, en situaciones donde su salud era precaria, en situaciones de alegría, lo hizo también en situaciones de tristeza. Cuenta su biografía que un día, estando hospitalizado en cama y con fiebre,
Su mayor preocupación era que ese día no le había hablado a nadie del Evangelio. Y oraba al Señor, provéeme a alguien al que yo le predique el Evangelio. Y le pidió a sus doctores y a sus enfermeras que lo cubrieran bien para él por lo menos salir un momento y cumplir con su compromiso con el Señor. Muchas personas pudieran decir, qué locura la de ese hombre. Yo prefiero decir, qué gran compromiso tenía. Qué gran compromiso, porque él sabía que le podía fallar a todos los hombres, pero no quería fallarle a Dios. Él sabía que si él fallaba, Dios no lo iba a sacar de la lista. Míralo ahí, falló, táchalo. Él sabía eso. Pero él quería ser fiel a lo que Dios le había mandado hacer. Dios nos ha mandado a nosotros a cumplir con la gran comisión. ¿Qué tan alto está nuestro compromiso para hacerlo? ¿Qué tanto sabemos nosotros que debemos glorificar a Dios por medio de predicar su palabra? Cuando nosotros cumplimos con eso, nos vamos a dar cuenta que será una costumbre que nada ni nadie va a estorbar. Que vamos a estar en un lugar y de repente vamos a comenzar a hablarle a otros el Evangelio. Que cada palabra que sale de tu boca viene matizada por la palabra del Señor. Que todas tus relaciones están matizadas a la luz del mensaje de la vida de Cristo. Te vas a dar cuenta que te va a caracterizar y que la gente va a saber que tú eres un creyente. Te vas a dar cuenta también que la gente no te va a rechazar, porque a veces pensamos, yo no le hablo porque ellos no son creyentes y me van a rechazar. No te van a rechazar. Te vas a dar cuenta que la gente te va a tener en tan alta estima que van a querer y van a confiar en ti a la luz de la palabra del Señor. Quizás no lleguen nunca a conocer a Cristo, pero van a confiar en ti porque tú sí crees en la palabra de Cristo. Tenemos que cumplir cada día con el mandato que el Señor nos ha dado. Tenemos que ser portadores activos del gen del Evangelio. Y yo veo esto como ciertos virus, que la gente dice, no, él es un portador sano y el otro es un portador activo. En el caso de la virología, creo que así se dice, el portador sano no tiene ningún problema, no contagia a nadie. Y eso es lo que se considera como bueno. El portador activo, entonces lo aíslan, porque los demás se pueden contagiar. Con el Evangelio es al revés. Yo quiero que seamos portadores activos y que contagiemos a todo el que está a tu lado, porque contagiarlo con el Evangelio es contagiarlo con Cristo. Y contagiarlo con Cristo es salvar su vida. No seas un portador sano del Evangelio. Sea un portador que contagia a todo el mundo con las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú proclamas el Evangelio, las puertas del reino se abren y la del infierno se cierra. Cuando una persona conoce a Cristo, su vida cambia, su familia cambia. Entonces prediquemos cada día el Evangelio. Comienza desde hoy a hacerlo, mi hermano. Cristo está contigo y la gran comisión se realiza en la autoridad de Cristo, no en lo que tú sabes. No digas, yo no sé. Recuérdate que en Juan capítulo 4 la mujer samaritana no sabía nada y la gente se convirtió por lo que ella dijo. Horas después de haberse encontrado con el Señor, fue y le dijo a la gente en su barrio, Señor, encontré a uno que me dijo todo lo que yo he hecho y era verdad. Eso dice la Biblia. Pero yo, cuando leo el texto de la mujer samaritana, me imagino todo lo que, si la mujer samaritana hubiese sido de nuestra época, todo lo que ella estuviera diciendo. Diciendo, diantre, ese hombre me dijo que de los 5 maridos me acosté con el marido de fulana y nadie sabía eso. Ese hombre me dijo que yo engañé a fulano con tal cosa y nadie lo sabía. ¿Saben lo que pasó?
que la gente no vio lo que ella sabía. La gente vio lo que Cristo había hecho. Y cuando vieron lo que Cristo había hecho, dijeron, yo necesito a ese que está ahí. No ponga la excusa de que yo no sé. Eso es una trampa de Satanás. Hable de lo que Cristo ha hecho en su vida. Y la gente va a decir, yo necesito lo que tú tienes. No necesitamos ser expertos, necesitamos tener a Cristo y todos los tenemos. Debemos tener presente también que no cumplir con el mandato de la Gran Comisión es una evidencia de que su vida está lejos de Dios. No hay intimidad entre usted y el Señor. Le digo por qué. Porque si su corazón está lleno de gozo y si Cristo lo está transformando diariamente, usted quiere que los otros vean eso. Dice la Biblia que el que bebe de Cristo, de su interior brotará un río de agua viva. Si ese río no está brotando, entonces usted no está cerca de Cristo. Tenemos que revisarnos. Como iglesia tenemos que revisarnos. Porque probablemente el río de Cristo esté estancado en nosotros. Y necesitamos darle paso para que todos sean contagiados y refrescados, al igual que nosotros. Mis hermanos, la Gran Comisión tiene que ser algo de gran importancia en nuestra vida. Tiene que ser de suma importancia que usted y yo cumplamos con eso. Tiene que ser de suma importancia que todo el que nos rodea conozca que nosotros vivimos para Cristo y que queremos que ellos también lo hagan. Que ellos necesitan el mensaje del Evangelio. Porque cuando la iglesia no cumple con la Gran Comisión, está destinada a convertirse no en un centro de renovación de vida, sino en un centro de reciclaje de creyentes. Y eso no es lo que el Señor quiere de nosotros. Ni eso es lo que yo quiero que nosotros hagamos como pueblo del Señor. No es a eso que se nos ha mandado. La Biblia y el Señor nos llama a que su luz brote de nosotros y que día tras día las vidas sean transformadas por el cumplimiento de la Gran Comisión. Que el Señor nos guíe a hacer eso. Que el Señor nos lleve a proclamar su mensaje. Que el Señor nos lleve a tocar campana cada día. Que la campana resuene de forma tal que todos sean contagiados con nosotros. Que la Gran Comisión sea una realidad de manera particular y como iglesia, partiendo de la iglesia local donde el Señor nos ha puesto.